Perfecto, ya está grabándose. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de quién vea en qué momento la clase. Bueno, esta es la segunda clase del espacio curricular optativa 1, optativa 2, Derecho, Estado y Sociedad. Hoy esta clase, a ver, justo está Leandro tomándose. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a seguir dándole continuidad a la unidad 1. Lo que hemos hecho el primer encuentro ha sido presentar un poco el espacio curricular, presentarnos quienes estamos como docentes, y además hemos tratado algunos temitas que no están explícitamente explicados en el primer texto, que es el texto de César Rodríguez Garavito. Está conectado Leandro, que ha estado en la clase pasada. Olivia y Franco, que ustedes se han conectado ahora, ¿han tenido oportunidad de ver la clase la vez pasada? Hola, profe. Hola, Leandro. ¿Han podido ver la clase grabada, Olivia y Leandro? No se te escucha, Olivia. A ver. Yo... Ahí está, ahí sí. ¿Me escucha mejor? ¿Ahí? Sí. A ver. No, digo que yo no vi la clase, pero leí el texto, entonces ya voy a ver lo que falta, digamos, lo voy a... Perfecto, buenísimo. ¿Vos, Franco, has podido ver algo? Buenas tardes. Sí, estaba tratando de leer algo, el video, porque estoy con un problema de conectividad. No tengo la computadora en buenas condiciones, pero sí estaba leyendo. Perfecto, bueno, buenísimo. La idea sería, si es que pueden ver un poco, que lo vean a la clase de la vez pasada, porque justamente en la clase de la vez pasada nosotros les contamos que un poco la materia trata de mostrar que hay una forma tradicional, una configuración tradicional de lo que entendemos por derecho, ¿no es cierto? Que esa forma de ver y entender el derecho le da o tiene un impacto en la forma que nos comportamos las personas que actuamos en el derecho, ya sea desde la ciudadanía, jueces, juezas, etcétera, docentes, y además tiene un impacto sobre el diseño institucional, la forma en que se estructuran las normas, la forma en que se estructuran las facultades de derecho, los consejos de la magistratura, el poder judicial, etcétera. Entonces, lo que decimos, lo que tratamos de mostrar a partir de la unidad 1 es que hay un paradigma, y por paradigma estamos diciendo excelente, con que vemos el fenómeno jurídico, ¿no? Y ese no es tan solo verlo y entenderlo, sino también actuar en consecuencia de ese paradigma. Y lo que tratamos de hacer, de mostrar en este espacio curricular, es que el derecho es mucho más que ese paradigma, que el derecho puede ser visto y entendido y practicado desde otras perspectivas, muy conectadas con lo que llamamos la construcción social del derecho, o del derecho como un fenómeno social. Entonces, en la unidad 1 lo que hacemos es presentarles 3 textos que nos permiten entender esa visión tradicional, si se quiere, dominante en la cultura jurídica argentina, y las reacciones o contrapropuestas que dialogan y critican a esa visión de ese paradigma dominante, y que también de alguna manera se pelean o tensionan entre sí. O sea, tenemos, por un lado, lo que llamamos formalismo jurídico, que ve al derecho, si se quiere, en una forma exagerada, en lo que son las normas, el derecho como una ciencia científica, tecnológica, donde los jueces y las juezas aplican el derecho de forma neutral, donde el derecho se estudia memorísticamente, donde el derecho es un conocimiento de una élite, que son los jueces, las juezas, los abogados y las abogadas, y eso se denomina el formalismo jurídico, ¿no? Y eso lo vemos en el primer texto, que es el texto de César Rodríguez Garavito. Rodríguez Garavito lo que hace es mostrar las alternativas y las críticas que hay contra el formalismo jurídico, pero no explica mucho qué es el formalismo jurídico César Rodríguez. Entonces, lo que nosotros hemos hecho la vez pasada, en la clase del martes, es contar un poquito y poner explícito qué es lo que se entiende en formalismo jurídico y cómo ese formalismo jurídico nos formatea a nosotros. Lo que vamos a hacer hoy va a tomar la iniciativa Laura, la profe Laura, que va a contar un poco el texto de César Rodríguez y cómo César articula estas diferentes respuestas al formalismo jurídico.
Luego de eso vamos a tener a Andrés Garmendia, que se va a centrar en el texto de Roberto Saba. El texto de Roberto Saba lo que hace es como baja más fuerte al sistema jurídico argentino esta discusión de paradigmas, ¿no? Y lo que pone es el derecho continental, fuertemente influenciado por el formalismo jurídico, y otra visión más anglosajona / constitucional, ¿no es cierto? Y muestra cuáles son las tensiones y cómo hay diferentes formas, cómo esas tensiones se han dado en nuestro sistema jurídico. Nosotros con el texto de César Rodríguez, que lo cubrimos la clase pasada y esta clase, vemos solamente creo que hasta la página 26, para que se ubiquen en el texto, para que no se sientan un poco abrumadas o abrumados. Lo que hacemos después es, vamos hasta la página más o menos 26, de ahí vamos a ver el texto de Saba, y luego lo que hacemos otra vez es retomamos, ya con Gaspar, el profe Gaspar, la última parte, la más larga, de César Rodríguez Garavito, que habla sobre una forma de ver y entender el derecho, que son los estudios críticos del derecho, que es una forma bastante poco común o conocida en Latinoamérica y en Argentina. Esto no implica que nosotros, al ahondar en esa clase, Gaspar, no implica que estemos hablando de que el estudio crítico del derecho sea la forma correcta de ver el derecho, sino lo que estamos diciendo es, miren, hay algo que no nos han dicho, que hemos crecido, hemos sido educados, de que hay diferentes formas de ver y entender el derecho. Y lo que nosotros hacemos en este espacio es mostrar que hay, justamente está en esa forma, y que hay que tener conciencia que esa forma tiene un impacto. Sobre todo porque si observamos, y lo vamos a ir viendo a lo largo del espacio curricular, es que en la actualidad se tensionan esos paradigmas. Tenemos el paradigma constitucional de los derechos humanos, el paradigma formalista, tenés otras perspectivas que son más de los estudios críticos, como construcción social, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos en la estructura de la unidad 1, nosotros le habíamos contado que vamos a tener un trabajo práctico, nosotros vamos a tener un trabajo práctico y vamos a tener una actividad práctica. El trabajo práctico es el trabajo que ustedes tienen que hacer para poder cumplir con el requisito de aprobar el primer parcial. Le habíamos dicho que nosotros les vamos a dar 5 trabajos prácticos y los tienen que aprobar. Va a haber una instancia de devolución para rehacerlo si es necesario. Entonces nosotros vamos a tener, después de la tercera clase, o sea, después de la clase que va a dar Andrés Garmendia, que profundiza el tema del texto de Roberto Saba, ahí le vamos a dar el trabajo práctico. Ese trabajo práctico van a tener tiempo para hacerlo hasta después de la clase de Gaspar, y después, en la última clase de esta unidad, vamos a tener la discusión y el debate de toda la unidad, donde ahí esperamos mayor participación de ustedes. Bueno, con eso, bueno, Leandro levantó la mano. Sí, quería saber si el trabajo práctico estará destinado solamente a los 3 textos que vamos a leer, tanto Gaspar como César Rodríguez. Sí, el texto, el trabajo práctico va a tener una instancia, si se quiere, de control de lectura, pero también una instancia de pensamiento crítico creativo de ustedes, donde no hay respuestas correctas, sino más bien hay respuestas suyas, digamos, ¿no? Lo que sí les recomendamos es que lean la guía de lectura que hemos puesto. Cada unidad va a tener una guía de lectura que les va a contar un poquito de qué se tratan los textos, pero la guía de lectura es completamente insuficiente para entender la materia o para hacer los trabajos prácticos, solamente una guía. Así que no se queden con eso, no se confíen con eso. De hecho, ustedes van a ver que la guía de preguntas está estructurada a través, la guía de lectura está estructurada a través de preguntas, y esas preguntas no van a estar en trabajos prácticos, solamente son ideas. Así que bueno, ese es más o menos donde estamos. Ustedes acuérdense que lo primero que hemos hecho es calentar motores. Hemos prendido el auto y hemos dicho, bueno, acá hay una idea, hay un paradigma que es el formalismo jurídico, que nos hace ver al derecho como un sistema cerrado, coherente, sistemático, que se autosatisface a sí mismo. Y por ende está separado de la política, de lo social, de la cultura. Es como Vélez Sarsfield escribe el código. Él solito, solo esa persona, escribe miles de artículos regulando las relaciones entre particulares,
Actualmente, esos particulares de ese momento y los particulares futuros, porque se creía que el derecho, alguien puede hacer solamente eso. Y Vélez Sarsfield queda aislado de la sociedad para la que escribe para toda la sociedad, ¿no? Entonces presentamos el formalismo, arrancamos los motores mostrando el formalismo, y cómo el formalismo nos formatea y nos da una perspectiva de qué hacemos nosotras, qué hacemos nosotros como ciudadanas, como juezas o como docentes. Ese ha sido el primer movimiento que ha tenido este espacio curricular. Ahora lo que vamos a hacer con Lauri, que ya le doy la palabra, es contar un poquito y profundizar el texto de César Rodríguez. Lauri, todo tuyo. Bien, hola chicos, bienvenidos a Olivia. Gracias Leandro por seguir en la clase y a Franco, bienvenido. No sé si han tenido la posibilidad, insisto, la guía de la unidad 1 sirve mucho como para ir orientándolos cómo leerlo a César Rodríguez Garavito. Olivia, sé que has dicho que lo has leído, después contanos cómo, si te pareció fácil, difícil, miren, lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, estamos también en estas clases no solamente para nosotros dar el bagaje teórico, cómo ayudarlos, sino también para ayudarlos, ser guía de cómo ir leyendo estos textos, a Saba, a Rodríguez César Garavito, a César Rodríguez y al texto también de Gabriel Pereira. Toda esta introducción que comentó Gabriel sobre el formalismo jurídico, que a mí me utilizó también una metáfora muy linda, que es el de ponerte los anteojos y ponerte unos anteojos color verde, no sé si vos te acordás, Leandro, con el que te hace que vos veas esa perspectiva. Cuando hablamos de paradigma, es como una especie de perspectiva de donde nosotros vemos la realidad. La idea de César Rodríguez es ver cómo desde ese paradigma que hemos sido educados, que nos han dado toda la parte de formación, yo ahora voy a compartir un Power, lo están viendo, ¿verdad? Es qué tipo de respuestas da. A ver, yo voy a pasarme a ustedes acá. Sí se ve, ¿no? Sí, ahí está. Yo acá he tratado de como graficar, esperen que voy a cambiar acá, de graficar un poquitito, que por un lado tenemos a este formalismo jurídico, a este sistema, a esta perspectiva que nos hace que nosotros veamos al derecho, a todo lo que tengamos, con un color. Y no nos habla de otra manera de mirar al derecho. ¿Qué hace Rodríguez César? Plantea dos grandes interrogantes, que es la coherencia interna del derecho y la neutralidad de la decisión judicial. Ahí el autor intenta decir, bueno, a ver, si nosotros tenemos al formalismo jurídico como ese sistema cerrado, pensamos al ordenamiento jurídico como armónico y completo, la aplicación de la decisión judicial, de las normas que lo integra, va a aparecer como una actividad técnica y neutra. Por eso la tarea del juez, solamente pensemos desde ese formalismo, desde ese sistema, ¿qué va a hacer? El juez va a ir a buscar, a desentrañar y a explicitar la solución del caso concreto, pero la que ya prevé el ordenamiento jurídico. Por eso las teorías del derecho, que afirman esa coherencia, o sea que el derecho es coherente, tienden a sostener simultáneamente esa otra pregunta a la que nos hace Rodríguez César Garavito, que es la neutralidad de la decisión judicial. O sea que el juez, al tomar la decisión, es neutral, porque encontró la solución dentro del ordenamiento jurídico. Pero lo que queremos también hacerlos ver a ustedes, que Gabriel también lo explicitó, es que si pensamos al derecho no como un sistema cerrado, sino como un sistema abierto de leyes, que pueden estar también los principios, ahí cambia, dice, en vez de hablarlo al derecho como un conjunto de normas, vamos a encontrar que ese conjunto de normas, si es que está en un ambiente libre, digamos, que tenga textura abierta, va a estar en tensión permanente. ¿Por qué? Porque va a buscar proteger simultáneamente los intereses de esos grupos que estén enfrentados, ya sean trabajadores o empleadores. Los litigios ya no van a ser vistos como campos de enfrentamiento,
donde la tarea del juez, lejos de mediar en forma neutra, dice generalmente va a haber interpretaciones ya donde el juez va a tomar la decisión de acuerdo a lo que él crea conveniente, a criterios de conveniencia que ya vamos a ir ahondando con eso. Yo lo que quiero hoy en esta clase, en función de lo que vimos del formalismo, ¿me están viendo? No. Perdón. Es traerle un caso real y ver cómo este formalismo hace que nosotros los jueces tomemos decisiones de acuerdo al paradigma que los lentes que tengamos puestos, si tenemos los lentes del formalismo jurídico. Yo acá les traigo un caso viejo, que es viejo digo porque es del año 80, ya de varios años, y acá les presento a una familia, la familia Zaguir y Dip. Acá está Juan Zaguir y Nélida Zaguir de Dip, que son los padres que deciden, padres tanto de Claudia como de Juan, que deciden pedir una autorización judicial. ¿Qué está pasando acá? Tenemos uno de estos hijos de este matrimonio, Juan Zaguir, padece una insuficiencia renal crónica terminal. O sea, ¿qué necesita Juan? Necesita un riñón para seguir viviendo. ¿Por qué? ¿Y por qué nombro también a su hermana, chicos? Porque Claudia Zaguir y Dip era la persona que luego de haberse hecho todos los análisis clínicos, era la persona compatible para que pueda donar ese órgano, ese riñón a su hermano. Pero en ese momento existía esta ley que acá les pongo acá arriba con este artículo, que era la ley de trasplante en ese momento, ley de salud pública de trasplante, que dice que fue sancionada, y les pongo también el año, que toda persona capaz, mayor de 18 años, podrá disponer de la ablación en vida de algún órgano o de otro material anatómico de su propio cuerpo para ser implantado en otro ser humano en tanto el receptor fuere, con respecto al dador, padre, madre, hijo o hermano consanguíneo. Y acá yo les hago saber, no sé si ustedes lo están viendo, que la hermana, que era compatible con que era la que tenía para donar ese riñón, era menor de edad. Tenía 17 años y 10 meses. Por eso los padres deciden ir a pedir una autorización judicial, porque en virtud de este artículo, su hermana, o sea Claudia, no podía donarlo. ¿Qué creen ustedes del formalismo jurídico? ¿Qué es lo que haría? A ver si alguien se anima, a mí me gustaría que lo veamos, lo charlemos o veamos, nos pongamos en lugar de juez. ¿Qué creen que ustedes, pensando en este formalismo, en esta perspectiva que nos hace ver la realidad de determinada manera, qué decisión hubieran tomado desde el formalismo jurídico, si lo queremos llamar así? Olivia, te escucho. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Bueno, desde el formalismo jurídico, como ahí dice 18 años, es como que, bueno, no importa que falten 2 meses nomás para que cumpla 18, sería como que, bueno, no hay, la ley dice que no se puede, y si se supone Sí. que nosotros tenemos, porque si nosotros entendemos el formalismo jurídico como que el sistema, como que todas las leyes son justas porque tienen una coherencia, digamos, intrínseca, se supone que esto tendría que ser justo, entonces tendríamos que decidir desde el formalismo jurídico que esa persona no puede donar ese órgano porque es menor de edad. Teniendo en cuenta que, o sea, como la premisa de que esto es justo, digamos, o sea, en el sentido de que esta ley está hecha para que sea justa siempre y siempre sea coherente, digamos. Bien, gracias. Estás digamos, a tono, porque lo que hace el formalismo es, al hablar de un ordenamiento que es completo, acá hay una ley. ¿Y qué diría el formalismo? Independientemente si es justa o no. Hay una ley y la tenemos que cumplir. No sé si, Leandro, vos pensás lo mismo, que son los dos que estoy viendo. Hay que cumplirla. Si acá dice mayor de 18 años y la tengo a Claudia, que es menor, no podría donarlo. ¿Vos pensás lo mismo, Leandro? Yo creo que establecería una excepción a partir de eso, de
de esa ley, o que dispongan los hermanos, no sé, creo que a partir de los 16 años, como se puede ahora, sobre los tratamientos invasivos y no invasivos. Sí, en esa época, te cuento, Leandro, no se permitía. Es lo de ahora, ¿viste? Ahora ya han bajado las edades como para que todo. Por eso les planteo también el año, para que vos te pongas en contexto, intento ponerlos en contexto, que en ese momento solamente había esto. La solución que ha dado Olivia es lo que ha pasado, les cuento, en primera instancia y en segunda instancia. O sea, cuando han ido los padres a pedir esta autorización judicial, lo que ha hecho el juez es decirle, no le puedo permitir, no le puedo autorizar a que Claudia done el riñón a su hermano porque la ley no lo permite. Eso hizo el juez de primera instancia, han apelado los padres y han ido a la otra instancia siguiente y también les respondió lo mismo. Por eso este caso llega a la Corte Suprema de la Nación. Perdón, Es como un caso... sí, Sí. una cosita. Lo que decía Leandro es decir, bueno, ¿cómo me aparto del formalismo y una excepción? Y quería mencionar algo que respecto de la respuesta de Olivia, que me parece que es clave para entender esto del formalismo, porque creo que lo ha destacado bien. Porque uno tiende a pensar que el formalismo jurídico se reduce a un exceso de formalidad, lo que de exceso ritual manifiesto, seguir las normas, digamos. Eso es así, pero está lo segundo que ha dicho Olivia. ¿Por qué seguimos las normas? La mentalidad, la cuestión, lo valorativo del formalismo jurídico es porque creemos que la ley es justa, porque la ley está bien hecha, ¿no es cierto? Eso es lo interesante, digamos. Entonces, me pareció bueno esto, no alcanza con decir que una actitud, una sentencia, etcétera, es formalista porque siga ciertas formalidades de manera estricta, sino es agregarle lo segundo que bien ha dicho Lidia, que es, hay un espíritu detrás de eso. ¿Por qué seguimos la norma? Porque es perfecta, porque es cerrada. Eso dice el formalismo. Si lo han escrito, es cerrado, ya lo han decidido. Y es justo así. Digamos, y bien dice Leandro, decía, bueno, podríamos encontrar como ahora, y ahí me parece clave lo que dice Leandro, como ahora hay una excepción. Y ahí se ve que el como ahora, ¿por qué hay un como ahora? ¿Por qué ahora hay excepciones? Porque ese paradigma formalista empieza a ceder, sin hacerle el spoiler de lo que va a seguir diciendo Laura, sobre las Sí. tensiones que hay en un sistema jurídico, ¿no? Dos instancias son formalistas con el argumento que dice Olivia. Y parece ser que el final puede ser cambiado con las excepciones que piensa Leandro. En un mismo momento, diríamos, no en un mismo caso. Perdón, Laura. Son casos que nos llevan a ver que el formalismo jurídico no funcionaba. Estos son los casos que las excepciones que después plantean, a ver, tenemos una ley que pensábamos que era, como dicen, coherente, perfecta, completa, entonces esa ley tenía que cubrir a todos los casos, pensando en ese Vélez Sáfir que escribe los artículos. Pero acá empiezan a haber casos como este, donde no se tenía en cuenta a la ley, digamos, o sea, no se tenía solamente en cuenta la ley, y no se tenían en cuenta otros principios. Por ejemplo, como hablaba Olivia de si es justa o no. Se tendría que haber indagado un poco más. Si bien esta es la letra de la ley, esto es lo que decía, mayor de 18 años, ¿por qué los jueces no decidían teniendo en cuenta también, mirando un poco más los hechos del caso, mirando la realidad, otro tipo de realidad y no mirando solamente a lo que decía la ley? A ver, la realidad que era, había un hermano que estaba muriéndose, necesitando un riñón para vivir. Y la ley le impedía que la hermana, que era compatible, se lo pueda donar. Acá cuando llega a la corte empiezan a indagar, y les quiero comentar, otro argumento que usan los jueces de primera instancia para rechazar también el pedido de autorización es la emocionalidad-razonabilidad. O sea, decían que tanto los padres como la menor emocionalmente no estaban preparados o no estaban en sus cabales para tomar esta decisión. Y de obligarla a una hija que done un riñón que no querían. ¿Viste? ¿Han indagado? Sí, Olivia, te escucho.
quería decir que me hace mucha gracia porque si tienes 17 años y 10 meses, además de que si hubiera tenido 17 años hubiera sido más o menos lo mismo, es como decir, decir más o menos, bueno, ahora, 2 meses antes, no tenés la suficiente razonabilidad para tomar esta decisión, pero ahora, dentro de 2 meses, sí vas a tener esta razonabilidad. O sea, es como que no tenía sentido de por sí, digamos. Incoherente, total, Claro. pero esto es lo que pasaba, esto es lo que sucedía. Empieza todo este paradigma empieza a tener todos estos agujeritos, a aparecerle a todo este mapa con el que veíamos, a toda esta perspectiva, a toda esta realidad, empieza con estos tipos de casos. Yo elegí uno como hay muchos, a partir de ahí hasta ahora, cambió totalmente la manera de cómo empezamos a observarlo al derecho, cómo el derecho también nos mira y nos otorga roles. Acá, cuando llega a la Corte, este caso empieza a introducir, digamos, el problema jurídico acá se relacionaba con la edad necesaria para disponer la ablación en vida de parte de Claudia. O sea, Claudia no tenía la edad, pero no han analizado todos los otros ítems que podría haber sumado los hechos del caso. A ver, ¿qué es lo que estaba en juego acá? Había en juego que el derecho a la vida que tenía Juan Zahir. Y también entra en conflicto o se contrapone el derecho también a la integridad física del que tenía que gozar Claudia. Y no es que sus papás la estaban obligando a que saque un órgano de su cuerpo para su hermano. Entonces, esos son los dos principios que empiezan a contraponerse en el caso. Por eso a mí me gusta este caso y lo tengo como muy presente, porque intenta indagar sobre muchos otros aspectos. Estos dos principios son los que la Corte, después al final, yo acá les he puesto dos preguntas, cuáles serían la respuesta que daría el formalismo. Olivia y Leandro se han sumado, y siempre, ¿se acuerdan que también Andrés, la clase anterior, había preguntado qué decisión tomarían? ¿Qué harían si tenemos que ir a los hechos, observar los hechos, indagar sobre los hechos, y después buscar el derecho, a ver en función de la interpretación que nosotros hicimos de esos hechos, para después llegar a la solución? Esa es la idea que tienen este caso, es hacerlo, observarlas a ustedes y que ustedes vean o proponerles otra manera de cómo se pueden cambiar un poco este formalismo, digamos. Vendría a ser cómo podemos virar un poco nuestra mirada y no solamente a partir de la ley. La decisión que tomó la Corte, y acá les traigo, dispuso que ante la urgencia, porque pensemos que era un caso urgente, Juan necesitaba urgente, el riñón no podía esperar 2 meses hasta que su hermana cumpla la edad, autorizar a la menor que se le practique la ablación. Expresó, y ahí trato yo de ponerles que expresó que no se trata de desconocer las palabras de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, a ver todo el conjunto armónico que tiene el ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho, que en este caso son los principios que es el derecho a la vida versus el derecho a la integridad. En este caso ganó el principio del derecho a la vida, que es un principio que, pensando en nuestra sociedad también, tiene como mucho valor, digamos, en este caso, le dieron más preeminencia, pero también es un caso que estuvo muy estudiado probatoriamente, o sea, desde la prueba, de saber si a Claudia la podía llegar a afectar este trasplante. Estaba todo probado, estaba dentro del mismo expediente. ¿Por qué? Porque es cuando uno dice, el juez vio los hechos y trató de llegar a esta conclusión. Seguimos. ¿Qué hace Rodríguez? Hay Sí. una cosita de no entrar a adelantar un cosas, pero acuérdense lo que hablaba un poco en la clase anterior. El formalismo jurídico, de alguna manera, simplificando y haciendo un exceso de palabras, es la pleitesía al derecho, ¿no? Y miren acá cómo quizás la Corte se asienta en otro paradigma, que lo vamos a ver un poquito más con Saba, que es el constitucional, que es el paradigma de los derechos. O sea, como que la Corte dice, le agreguemos una S. Y son dos formas de ver, diríamos, ¿no?
Y acá ya un poquito ya nos metemos en las cuestiones de las teorías reconstructivistas, constructivistas que habla César Rodríguez. Pero acuérdense de eso, porque el caso que trae Lau es un caso bien clarito de simplificando por qué el formalismo decide como decide. Bien, siguiendo un poquito, a ver, a Rodríguez César, volviendo un poco, yo quería tanto con el caso de extraerlos y ver cómo decidimos a partir del formalismo jurídico. Estas son preguntas que nos sirven a ver cómo, en función de la formación que nosotros qué decisión hubiéramos tomado. Hubiéramos seguido la ley, hubiéramos visto otra cosa, hubiéramos indagado sobre los hechos. Hay que tratar de empezarse a preguntar de esa otra manera, de acuerdo a cómo venimos siendo formados también en la facultad, que vieron que el formalismo no solamente impregna al derecho en cuanto al rol de los jueces, sino también, como comentó después a Olivia Miralo y a Franco, a los chicos que no pudieron mirar la clase, también impregna todo el ámbito educativo, el rol de los docentes, cómo este formalismo nos ha ido performateando también la realidad, la mentalidad al momento de estudiar derecho, por ejemplo, ¿me entendés? Eso dándole preeminencia a estas materias civilistas, y que tenemos que aplicar la ley y no otro tipo de perspectivas que hay que tenerlas en cuenta. Lo que hace Rodríguez César Garavito es intentar que nosotros contestemos a estas dos interrogantes que él plantea en la primera hojita. En la primera hojita, que son la coherencia interna del derecho y la neutralidad en la decisión judicial. Y él lo que hace acá, a partir de acá, hace a este formalismo aparecen dos tipos de respuestas. Dos tipos de respuestas que las dan las teorías constructivistas por un lado y las teorías críticas por el otro. Cuando habla de teorías constructivistas, él dice, esta pregunta generó una clara división entre los teóricos del derecho. Dice, están por un lado estas teorías que intentan demostrar, las teorías constructivistas son las que intentan demostrar la coherencia del derecho y la neutralidad. Él dice la neutralidad de la decisión. Les digo que Rodríguez César utiliza la palabra de adjudicación y cuando la lean piensen como de aplicación de la decisión judicial. Y por otro lado están las teorías críticas, que él habla de que es un conjunto de aproximaciones críticas que pretenden subrayar dos cosas: que el derecho es indeterminado e incompleto, que el ordenamiento jurídico no tiene la última palabra, y por el otro, que las decisiones judiciales tienen un carácter político, ideológico, de conveniencia, en cuanto a la aplicación de la decisión judicial. ¿Qué tienen en común todas estas teorías constructivistas? Esta es la parte como más dura desde el punto de vista de la materia. Dice, hay un debate constante entre estas dos teorías. Perdón. Sí. Yo lo que quiero es solamente que profundizar algo, no profundizar, sino que quede establecido que hay un grupo que sería el formalismo jurídico, y nosotros estamos simplificando, y hay varias corrientes dentro del formalismo jurídico. Hay otro grupo que son teorías constructivistas y otras teorías críticas, ¿no es cierto? Estamos simplificando el mundo jurídico, la cultura jurídica en tres paradigmas, ¿no es cierto? Y dentro de cada uno de los tres paradigmas hay diferentes corrientes. Y los tres paradigmas se pelean, se juntan para disputarle algo a otro, se pelean entre ellos, etcétera, que es lo que dice la... porque a mí me costó mucho, César Rodríguez, hasta que he entendido esto, de estos tres, sin dividir el mundo en tres, por así decirlo. Perdón, Laura. Toda la teoría del derecho gira en torno a estas teorías formalistas, a las teorías constructivistas y a las teorías críticas. ¿Qué hacen las teorías constructivistas? Mantienen una idea, y en eso, Gabriel, coincidimos. Ellas piensan que hay coherencia en el derecho y que hay neutralidad en la decisión judicial. Con diferentes, ya vamos a ver construcciones que hacen cada uno de los autores. Pero ¿quiénes son las que se oponen a estas teorías constructivistas, que es las teorías críticas? Eso nos tiene que quedar como claro. Hay una metáfora que usa
Rodríguez César, y que la trae muy a colación y que sirve mucho como también para graficar un poco este debate, que es una metáfora que la saca de Duncan Kennedy. Ya van a ver que Kennedy es el mayor exponente de los estudios críticos del derecho, que es la última parte de la clase de la unidad 1. Él habla de una metáfora, dice, para que ustedes puedan entenderlo, las teorías constructivistas vendrían a ser como el cuerpo de la teoría jurídica. En cambio, las teorías críticas vendrían a ser ese virus teórico que amenaza la salud de dicho cuerpo y que genera que esas teorías constructivistas, que en algún momento del texto también llama reconstructivista, ¿qué hace? Generen defensas en pos de restablecer siempre esa imagen de coherencia y de neutralidad del derecho. Yo acá le he querido poner más o menos qué es lo que tienen en común todas estas teorías. Ya van a ver que en común se oponen a las teorías críticas, el paradigma dominante para ellos es un paradigma, estas teorías está dentro de todo el ambiente académico, de la práctica social, tienen criterio de construcción diverso, pero ¿qué quieren? Cuando hablamos de criterio de construcción son cómo construyen ellos al derecho, cómo lo identifican, con qué concepto le dan. Y dicen que el desarrollo es a partir de este resultado también que hay un debate entre estas mismas teorías. Si ustedes tocan después este Power, lo voy a poner dentro del aula, yo siempre hay que tocarlo, y acá le doy como 3 ejemplos, que es el que nos trae Rodríguez César Garavito, que es el análisis económico del derecho, de Richard Posner, al concepto del derecho, a Herbert Hart, no sé si lo han sentido nombrar a Hart, y al imperio del derecho, a Ronald Dworkin, que ya seguidamente lo van a ver, lo vamos a estudiar en las próximas materias, filosofía en la carrera, lo van a seguir estudiando. ¿Qué tienen en común estas teorías? Que primero que se oponen, pero también tienen algo que difieren con respecto a la actitud que tienen y que asumen frente a las teorías críticas. Yo acá quiero referirme, antes de pasar y conversar un poco de las teorías constructivistas, a las teorías críticas. ¿Por qué son críticas? Porque tienen una actitud totalmente escéptica frente al derecho y a la adjudicación. Constantemente insisten y ponen en duda en que el derecho no es objetivo y no hay coherencia lógica dentro del derecho. Y que ese proceso judicial que nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en el caso Zaguir y Dib, es un campo de batalla donde el juez va a decidir de acuerdo a la preferencia de él mismo. Son como los postulados de las teorías. Y que, escuchen, que la decisión de ese juez obedece a factores extrajurídicos, es discrecional, de acuerdo a lo que tenga ganas ese día, si salió el sol a tomar la decisión. Por eso yo ahí intento de ponerles como los puntos comunes de estas teorías críticas, de que ven al derecho y a la decisión judicial como producto de la política, de la parte social, de la parte ideológica de los jueces. Yo acá les pongo como ejemplo, tenemos al realismo jurídico, tenemos un movimiento de derecho y sociedad que también lo habla el autor a César Rodríguez, y a los estudios críticos del derecho, donde se caracteriza a Duncan Kennedy. Yo sigo un poquitito con esto, con las teorías constructivistas, porque dentro de estas teorías constructivistas hay exponentes de renombre importantísimo, que impregnaron a toda la teoría del derecho, digamos, tienen una influencia tremenda. Y el primero, y siempre cuando lo lean, piensen que Rodríguez César está contestando estas 2 preguntas. ¿Cómo hacen estos autores para decir que hay coherencia del derecho, que el derecho es uno solo, que el sistema jurídico es coherente, uno, completo, unívoco, y que la decisión judicial es neutral, no es discrecional? Richard Posner lo hace a través del análisis económico del derecho, que ya lo vamos a ver nosotros en la unidad 3, nos dice que el criterio de coherencia del derecho y de la adjudicación está en la eficiencia. Yo siempre les traigo a los chicos como fotos de esta gente de Posner, como para que nos representemos un poco más quiénes son, tienen cara, existen, algunos están vivos todavía, por lo menos, así que eso es importante. Y este es el otro exponente, Hart. No sé si lo han sentido nombrar, a Herbert Hart.
un inglés de mucha influencia. Hart tiene en común, le cuento que estas teorías se pelean muchísimo con las teorías críticas, pero entre ellos también se pelean un montón. Entre ellos también no hay como una especie de lo único que creo que tienen en común es que no están de acuerdo con las teorías críticas. Pero de ahí entre ellos tampoco hay cosas en común que los pueda, digamos, no se quieren entre ellos también. Hart dice una cosa, Dworkin dice otra, Posner dice totalmente otra. Lo que valoran, acá yo intento ponerle, como Hart nos dice que la coherencia del derecho está garantizada, mire, en los casos fáciles. Hart nos propone un sistema de reglas sociales. Para él, cuando él escribe esta teoría en el año 61, en su libro El concepto del derecho, él plantea dos cosas: el significado de la palabra derecho, cómo nosotros los entendemos, y plantea de que el derecho está formado por un sistema de reglas. Que ese sistema de reglas a Hart le sirven y logra encontrar una solución para responder a estas dos preguntas que nos plantea el autor al comienzo, en los casos fáciles. En los casos fáciles, el derecho es coherente y hay neutralidad en la decisión judicial, porque tiene el juez la regla de dónde encontrar la solución para su caso. Pero ¿a dónde no logra Hart darnos una respuesta? Y es en los casos difíciles. En los casos difíciles, ¿cuáles son los casos difíciles? Aquellos que no tienen una norma o no tienen una respuesta que la encuentren dentro del ordenamiento jurídico. En esos casos, ahí cede a todas las críticas que recibe de la parte tiene razón las teorías críticas. En los casos difíciles no encontramos coherente, o sea, una norma, por lo tanto la decisión del juez ya no es unívoca, ya la decisión del juez es discrecional. Eso es lo que nos dice Hart. ¿Qué hace Dworkin? Dworkin es otro exponente de estas teorías constructivistas, lo van a ver con el Rodríguez César. Acá Dworkin, toda esta info que yo les doy no la da, ya me voy a extender un poquitito más, pero nos dice que Dworkin no acepta ninguna crítica que le hacen a su teoría. Para él el derecho es coherente, y la decisión judicial siempre es neutral. Él no acepta ninguna de las críticas que le hacen la otra parte, todas estas teorías que están y que constantemente. No acepta nunca una crítica. En cambio, Hart sí acepta. Él dice, Hart, en los casos difíciles, tienes razón, no hay una solución y el juez aplica el derecho de manera discrecional. ¿Logran un poquito como entenderme todo lo que voy diciendo? Si no, levanten la mano. La idea es traerle un poco de esas teorías que son abstractas de alguna manera, si no, no estamos, pero a mí lo interesante de Rodríguez César, que escribe pensando en estos autores y pensando en estas dos preguntas, de cómo estos autores ven, no habla de cada una de las teorías de ellos, sino cómo intentan responder estas teorías a estas dos preguntas que se plantean. Lo que hace Ronald Dworkin nos dice que el derecho y la adjudicación, hablando siempre de decisión judicial, son coherentes en tanto respondan a la moralidad política presupuesta por las normas y las instituciones de la comunidad en donde operan. Y ya vamos a ver que Dworkin, según su teoría jurídica, les cuento, se divide en dos momentos. ¿Por qué plantea que se divide en dos momentos? Él dice que el derecho es una práctica social interpretativa. Y el segundo momento es que para él la interpretación particular del derecho que hace Dworkin es que él propone el derecho como integridad. Es decir, que el derecho siempre debe ser interpretado, los jueces, y a la hora de aplicar el derecho, los jueces deben recurrir a la técnica de adjudicación, o sea, contemplada en el derecho como integridad. ¿Qué hace con esta historia Dworkin? Intenta reducir la discrecionalidad de los jueces. A ver,
Cuando los jueces no encuentren solución al caso, deben interpretar la ley. Y cuando interpretan la ley, ahí van a encontrar la solución para el caso. O sea, no quiere dejarle al arbitrio a que el juez tome la decisión según su discreción. Él dice, la ley dice, por ejemplo, vamos al caso de Zairi Dip. El artículo 13 decía que era mayor de edad, de 18 años. ¿Qué haría Dworkin en ese caso? Dworkin, que tendríamos que interpretar el derecho. Y para interpretar el derecho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que tendríamos que buscar una solución acorde en función de la interpretación y buscar otros elementos que nos ayuden a ver cuál podría ser la solución del caso. ¿Cuáles serían los otros elementos? Empezar a indagar si Claudia podía donar el órgano, empezar a indagar cuál es la salud, si es que podía o no Juan esperar los 2 meses hasta que Claudia cumpla los 18 años. O sea, lo que él quiere es reducir esa discreción que pueda llegar al tener el juez. Si tenemos la norma, lo que debemos hacer con Dworkin es intentar de recurrir a esa adjudicación que él dice que está contenida dentro del derecho como integridad. Eso es lo que es las teorías constructivistas más importantes, que son las que nombra el autor, para que ustedes tengan en cuenta. Y dentro de las teorías críticas... Perdón, Lau, ahí solamente para reforzar algo que vos has dicho. Ustedes acuérdense que el problema está en que el formalismo, estamos exagerando, nos miente sobre la coherencia y la neutralidad. Las teorías constructivistas dicen, si es coherente y si hay cierta neutralidad, entre comillas, pero no de la forma que nos ha explicado el formalismo jurídico, no porque el derecho sea cerrado, sea infalible, sea perfecto, sea científicamente reconstruible. Las teorías constructivistas dicen, no, porque el derecho se puede mirar, se debe mirar de acuerdo a una luz. Dworkin dice en su mejor luz. ¿Cuál es esa luz? Para Dworkin va a ser la moralidad política, que va a estar muy relacionada con la dignidad de las personas y los derechos. Para el nuevo constitucionalismo latinoamericano también va a ser la dignidad de la persona. Entonces van a decir, era mentira que el juez tiene que estar, que la coherencia del derecho radica en esta separación del derecho de la política, de la moral, de la discusión, y que la decisión es neutral. Lo que hacen los constructivistas dicen, no, hay que darle, hay que inyectarle a nuestra visión del derecho una posición moral política. Y lo vamos a reconstruir desde ahí. ¿Por qué esa norma que el formalismo jurídico, por qué esa sentencia del formalismo jurídico en el caso Zair está mal? Porque va en contra de los derechos, diría Dworkin. Hart diría otras cosas. Hart diría que va en contra de una práctica jurídica establecida en el sistema anglosajón británico, que va diciendo que tiene que evolucionar hacia un mayor nivel de trasplante y de mayor protección. Son diferentes formas, diríamos. Entonces, lo que dicen es, para que el derecho sea coherente, tenemos que tomar una posición. Ya no era que éramos neutrales, tomemos una posición y reconstruyamos al derecho desde esa posición. Y son diferentes. Posner, lo que dice Laura, es del derecho y economía, Hart, el nuevo positivismo británico, Dworkin, los derechos, tenemos también otras teorías de la justicia dando vuelta ahí. Pero todos dicen, sí podemos apostar a que el derecho sea coherente, solo si tomamos una posición y lo reinterpretamos al derecho, sobre todo en sus casos más difíciles, digamos. Por eso la decisión deja de ser neutral. ¿Por qué? Porque implica una toma de posición, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos traer otros autores, otras teorías más de la teoría de la democracia, como Habermas, etcétera, que traen otras ideas. Entonces, bien ahí, Leandro, donde pone en el chat esto de Dworkin, Hart en teoría del derecho y la justicia. ¿Por qué? Porque lo que hacen en teoría del derecho y la justicia es, el derecho es de acuerdo a la posición que vos tomés.
¿no es cierto? Y eso es lo que hacen los constructivistas o reconstructivistas, reconstruyen el derecho. Dicen, no va más esto del formalismo. ¿Nos quedamos en la nada? No, lo reconstruyamos. Perdón, Lau, pero quería reforzar esa parte que has dicho. No, no, gracias, Gabriel, sirve. Es así, lo que hacen las teorías estas es reconstruir en función de eso. ¿Por qué? Porque, y ahora vienen las teorías críticas, porque son las teorías críticas, son las que empiezan a generar este virus en cada una de estas teorías, empiezan a sembrarle estas dudas, y ahí es porque reconstruyen, se van rearmando, reformulando en función de estas críticas. Dentro de las teorías críticas, la primera manifestación de estas teorías críticas, dónde, cuándo aparecen, es a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, y lo tenemos al juez Holm como el primer gran exponente del realismo jurídico. Dentro de las teorías críticas tenemos al realismo jurídico, que es como una de las corrientes, el mayor exponente. ¿Qué decía el juez Holm? Que el derecho no es más lo que los jueces dicen que es. Para él, el derecho no era la norma, sino la vida cotidiana, tenía una función social, un hecho social, había una visión sociologista del derecho, el derecho no estaba en la norma, sino en la vida social. Entonces, por eso, acá les pongo otros referentes del realismo jurídico, como Cohen, Hall, Frank, que empiezan a criticar a la dogmática y a la teoría jurídica dominante. Y postulan esto. Esta como principal característica de estos autores es la separación entre la creación del derecho, que le dice a quién le compete, es al legislador, y la aplicación le compete al juez. Dentro de esas teorías críticas también lo tenemos. La tarea que hace el autor acá, ya vamos a ir a la sociología, habla de adjudicación, estas teorías críticas, cuando hablamos de aplicación de la decisión judicial, dice que lejos está de lo que los jueces hacen al momento de tomar decisión. Dice, no buscan ni los hechos, no hacen este silogismo sencillo que hacen los formalistas, vendrían a hacer. Buscan norma más hecho, toman la decisión. Sino lo que hacen los jueces, digamos, los críticos, dice, el juez lo que hace es, cuando está por decidir un caso, cuando está en un caso, lo plantea como si fuera una batalla, donde el juez en la sentencia va a plasmar la preferencia que él tenga de acuerdo al contexto de alrededor que tenga ese juez. Y Rodríguez César muchas veces habla de la tensión entre empleados y trabajadores constantemente, pero ya no lo ven al proceso judicial como algo que tendría que hacer una aplicación mecánica del derecho, sino este es un campo de batalla y el juez va a decidir de acuerdo a su preferencia. Luego de Holmes aparecen estos autores que le he dicho, que la tarea siempre de todos los críticos fue insistir en este carácter indeterminado, incompleto del derecho, lo que sin dudas incidía en la decisión judicial. ¿Por qué? Porque ellos decían, esa decisión judicial está impregnada de factores que no son jurídicos, que no tienen nada que ver con el derecho. Ellos decían que el juez tomaba la decisión de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo a la ideología que tenían los jueces, de acuerdo a la presión de la opinión pública, y de ahí decidían. Es como que los jueces iban tomaban la decisión primero, después iban a los hechos, y recién buscaban en el derecho la justificación de su decisión. ¿Entienden cuál es el camino inverso, lo que hacen las teorías críticas en cuanto a la decisión judicial? Ellos lo primero que hacía el juez, teorías críticas, es tomar la decisión. En función de eso iban a los hechos y después buscaban al derecho, si es que querían, para poder justificar la decisión. Este realismo jurídico también se ve plasmado, acá también yo lo he puesto, con la sociología del derecho contemporáneo de los Estados Unidos, que aparece como un movimiento, aparece el movimiento Derecho y Sociedad, Law
and Society, si no pronuncio mal, así es como el movimiento referente, y creo que es el que le da base a todos los otros movimientos. Pensemos que las teorías críticas son movimientos pequeños que se van rearmando, y después todos van buscando de qué manera, o porque criticaban algo, ya sea de la dogmática jurídica, algo hoy referente al derecho, pero también criticaban a la sociología, todo, empiezan a agruparse. Este movimiento de Law and Society, que es el que los agrupa al comienzo, para después dar lugar a todos los otros movimientos, teorías que van apareciendo, a todas las diferentes corrientes. Pero siempre la característica que tenían esto era la actitud escéptica frente al derecho. Por último, las teorías críticas no se quieren cargar o criticar al formalismo jurídico, sino ya van en contra de cualquier idea de poder hablar del derecho en líneas generales. Desde el derecho es una ilusión, es una falacia. Eso también vamos a matizarlo porque eso va cambiando después en las propias teorías críticas del derecho, pero un poco esa idea. Y estas teorías críticas son muy las teorías críticas estadounidenses. Hay otras teorías críticas que no son tan fuertes. Pero para la discusión, tengamos en cuenta, la teoría crítica coinciden en criticar el formalismo jurídico, pero van más allá que las teorías constructivistas y quieren darnos la sensación de que no hay derecho. Una famosa revista jurídica argentina, de gente uno de ellos, Roberto Saba, no hay derecho. También en algún momento leí, no en Rodríguez César, que también están los realistas sociológicos, que es lo que, o sea, otros que critican, digamos, para quienes la decisión está determinada, o sea, la decisión judicial está determinada por factores que influyen al juez, por el contexto sociológico, y también están los realistas idiosincráticos, sostienen que lo fundamental es la persona del juez, la ideología del juez, no interesa tanto el contexto, como para también ubicarlos un poco dentro de las teorías críticas. Por último, y es lo que vamos a seguir estudiando acá, que es lo que va a hablar Gaspar en la última parte de la unidad 1, son los estudios críticos del derecho, y acá aparece Duca Kennedy. Ahora los participantes pueden ver, no lo podían ver a la aplicación, sí. Acá aparece Duca Kennedy, que es el mayor representante, el miembro, ahí les muestro una fotito, de quién es, todavía está vivo Kennedy, sigue escribiendo, hay varios libros, ya tiene más de 80 visto, más de 80 y pico de años, pero sigue, tiene muy influyente, ahí lo pongo porque es una corriente, el Critical Legal Study, que es la corriente estadounidense de la teoría crítica del derecho. Trato de explicarle, yo no estoy viendo excelente explicación. Sí se ve, ¿no? Estos estudios críticos del derecho aparecen dentro del escenario de Norteamérica, de Estados Unidos, y lo que intentan es reivindicar su conexión con ese realismo jurídico del juez Holmes. Se identifica, lo primero que hace es reivindicar su conexión con ese tipo de realismo. ¿Qué decía el juez Holmes? Dice que, ¿qué es lo que decía el juez? Que no existía el derecho, sino el derecho no es más que los jueces, lo que los jueces dicen que es. Bueno, ellos lo que hacen estos estudios críticos, corregime Gaspar, es reivindicar esa conexión. Y después radicalizan su crítica realista del derecho, y que también esto se abrió en diferentes otros espacios, como el racionalismo jurídico de izquierda, o también han aparecido de estos estudios críticos del derecho movimientos como el feminista, o el que habla ahí también el autor como César Rodríguez de la teoría crítica de la raza. Son las corrientes que actualizan constantemente y están revitalizando ese virus, pensando que atacan a esas teorías constructivistas, digamos, para que, inquietándolas, haciendo que estas teorías al cuerpo, para que puedan reformular cada una de las críticas. Son las que hasta el día de hoy siguen criticando, siguen generando el virus en cada una de estas teorías constructivistas
para que puedan ver si pueden reconstruirlo al derecho. Hasta acá es lo que da, hasta la página 29, creo que hemos visto, Gabriel, de lo que plantea Rodríguez César, cómo son las respuestas que da al formalismo jurídico estas dos teorías. Exactamente. Hay una cuestión también para recalcar algo que ha dicho Laura. Es como que los estudios críticos del derecho, Critical Legal Studies, Duncan Kennedy, toma y acepta lo que dice el realismo jurídico, tal cual como lo dice Laura, pero le agrega esta radicalización. ¿Y cuál es la radicalización? ¿Qué es lo que dice? Ustedes realistas me han dicho que el derecho es imposible dejar de lado el contexto, los valores, las discusiones, las circunstancias donde se encuentra el juez situado, la jueza situada, para entender el derecho, ¿no es cierto? Porque el derecho es de textura abierta. Ahora, ¿cuál es lo que le agrega los estudios críticos del derecho? El derecho es de textura abierta, el derecho está sujeto al contexto para hacer la norma que dice A, B o C, o la sentencia que dice A, B o C, esa sentencia es consecuencia del contexto, pero, dicen los críticos, los estudios críticos, el derecho es un campo o una disputa de poder. Ya no es que hay que ver cómo la jueza Laura se ha levantado o cómo la jueza Martínez se ha levantado. No, el derecho y las sentencias representan las disputas de poder. Y por lo tanto, una jurisprudencia consolidada, una legislación que se aplica, representa a los ganadores y a los perdedores de la disputa de poder. Por lo tanto, el derecho es una arena de disputa que hay que salir a disputarla en términos de beligerancia, ¿no? Entonces hay cambios, es como jugando con las palabras, los críticos le dicen a los realistas, muchas gracias, pero ustedes son medio ingenuos, porque no es tan así que el contexto no termina de explicar todo. Es quién gana las disputas de poder, es la que gana. Por eso tenemos que salir a tener jueces críticos, tener juezas críticas, etcétera, etcétera. Es como otro nivel, diríamos, de discusión. Ustedes como van viendo cómo los constructivistas quieren reformular, repensar, reconstruir el derecho, los realistas te dicen, miren, no hay mucho campo para reconstruir, es el contexto, y bien los críticos dicen, no es el contexto, es la lucha de poder en la cual se está dando el contexto, ¿no? Entonces ahí van cambiando las diferentes formas de ver. Y hay algo Perdón Gaby, ahí sumar una cuestión nada más que para los estudios críticos, la disputa del poder, digamos, que sucede en la realidad y dentro de la cual el ámbito judicial, jurídico, es solo una parte. Digamos, es un campo de batalla donde se hace esa disputa de poder, digamos, refleja esa disputa de poder que ocurre en la sociedad. Y en este punto lo vamos a ver más en detalle, digamos, más adelante, pero los estudios críticos no buscan generar una teoría acabada y completa como las constructivistas o el mismo formalismo, digamos. Son distintos estudios que apuntan por distintos lugares, digamos, a esta mirada crítica hacia el derecho, hacia la existencia de una entidad, un concepto cerrado, digamos, de derecho, y desde distintos lugares traslucen esta situación, digamos. La disputa de poder se da en la sociedad, las desigualdades existen en la sociedad, y el ámbito jurídico, judicial, es solo un campo de batalla donde también hay que confrontar estas desigualdades, donde también hay que confrontar esta situación, digamos, desigual de poder. Simplemente eso. En el ámbito académico también se da esta disputa de poder, ¿viste? Porque son estos espacios que ellos también en algún punto quieren empezar a cambiar un poco la cabeza y creen que los espacios de formación son como muy suman al momento de empezar a cambiar las mentes, para generar esta disputa, digamos, que también se da esta tensión que se da en el ámbito académico de formación, de que donde nos están formando, ellos buscan tener espacios de poder también,
cátedras, donde estén, donde empiezan a sembrar un poquito este tema de ver otra manera de cómo criticar y en qué posición también nos tenemos que ubicar para criticar, ¿verdad? Desde la crítica. ¿Qué es lo que noto yo? Que ellos se quedan en la crítica, ya después lo vamos a ir viendo todo esto, es como que se dedican he visto también gente que se opone a las teorías críticas y lo único que hacen es criticar, criticar, criticar y no buscan como una solución, algo que logre dar respuesta a todo esto. O sea, critican a Dworkin, critican a Hart, a todas las constructivistas, pero eso lo vamos a ir pensando, repensando, discutiendo, debatiendo entre todos. No sé, Gabriel, qué opinás, pero a mí esto, la primera vez que vi a un teórico crítico, la verdad, chapó de la manera que te lo plantea a todo este escenario, cómo lo critica el derecho, cómo te hace pensar y te hace hasta dudar, que es lo que buscan, en todo lo cómo hemos sido también nosotros formados, en todas las concepciones que uno tiene, y la verdad hay que estudiarlo, seguirlo, verlo. Yo estoy convencida de que es otra linda manera de ver, otra perspectiva de ver al derecho. Sí, ahí está bueno hacer situar esta discusión, diríamos. Para en los Estados Unidos, esta discusión, y en el mundo británico y también en parte de Europa, esta discusión de paradigma estamos hablando de los 50, los 60, los 70 y los 80, ¿no? O sea, 4 décadas de discusiones fuertes, que esa discusión se saldó de alguna manera en el sentido de que conviven estas tensiones. Y de hecho, por ejemplo, casi no existen formalistas jurídicos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Portugal, etcétera, ¿no? Y las teorías constructivistas y las teorías críticas también han empezado a reformarse y repensarse. Por ejemplo, las críticas, y bien decía Lau, con por ejemplo, el feminismo o el feminismo jurídico, no, en sentido amplio, tenía esta visión de teoría crítica para decir, miren cómo el formalismo, hablado por hombres, varones, blancos, de determinadas religiones, han ido construyendo leyes en lenguaje, etcétera, etcétera. Y se utiliza mucho el método de la teoría crítica para destruir, para deconstruir ese derecho, pero después busca reconstruirlo de una perspectiva de la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, ahí las teorías críticas empiezan a sumarse, o por ejemplo, mucha gente que nace en la teoría crítica, se van a hacer estudios empíricos del derecho y después hacen propuestas de reforma del Poder Judicial para que sea más democrático. Entonces ya empieza, esto nosotros lo que hacemos una simplificación, si se quiere, y utilizamos estos textos para simplificar el mundo. Pero el mundo es más complejo, hay mucho más diálogo del que pensamos, diríamos. Por ejemplo, uno puede ver, por ejemplo, en la discusión sobre la interrupción legal del embarazo en el Senado y en el diputado, uno puede ver posiciones a favor o en contra de ese proyecto que después fue aprobado como ley, tanto formalista como constructivista como teorías críticas. Digamos, cómo se han utilizado para cimentar posiciones a favor o en contra, digamos, ¿no? Entonces esto como va siendo mucho más dinámico de lo que parece. Nosotros dividimos el mundo un poco para clasificar. Las clasificaciones son académicas, no de la realidad, digamos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, esta cuestión de que todas estas discusiones han tenido mucho más fuerza en otros países y no tanto en Argentina. Hay algo raro que está dando vuelta, es por qué en Argentina nos cuesta mucho, o nos ha costado mucho ver estos paradigmas, digamos, y nos hemos salteado lo que pasa, por ejemplo, en Chile, lo que pasa en Brasil. Por decirle, el discípulo más famoso de Duncan Kennedy es Mangabeira Unger, que ha sido ministro de Justicia de Lula en el primer gobierno. O sea, vos tenés como algo muy loco. O los asesores, muchos asesores de Santos, el presidente colombiano, que no era alguien de izquierda, sino de centro-derecha, venían de la teoría crítica. Entonces, y en América Latina se ha dado la discusión menos que en otros países, pero en Argentina esta discusión ha estado mucho más cerrada, diríamos. No se sabe bien por qué, o ahí podemos acusar.
Pero eso también un poco lo que trata de bajar César Rodríguez también en el texto de esto, decir, bueno, hay una diferente nivel de influencia de las diferentes teorías y sobre todo de las críticas. Hay algo que le estamos teniendo miedo, digamos, ¿no? Pero hoy por hoy el debate de tres paradigmas está un poquito saldado respecto de la falacia del formalismo jurídico en otros contextos. En la Argentina todavía es muy fuerte, digamos, ¿no? Yo para sumar un chiquitito más, es para que nos quede del estudio crítico del derecho, o sea, que nos quede como claro, crítica al formalismo, crítica al interpretativista, crítica también al realista. Digamos, una de que la intentamos de decir ahora, no sé si quedó claro entre Gabriel y yo, que una de las críticas que se le hace a este también realismo jurídico es que no ofrece una teoría del derecho, no nos ayuda a saber qué es el derecho, sino más bien a describirlo, y también se olvida de que el objeto del derecho es un instrumento de dominación, y ahí aparece la teoría crítica. Duncan Kennedy tiene un libro que se llama Otra Mirada, muy interesante. No sé si en algún momentito voy a tratar de subirles algunas páginas. No, creo que lo tengo no en inglés, no. Y a McKinnon es la crítica feminista del derecho también. Es muy importante, es muy interesante leerlos, las críticas que hacen. Suma un montón, desde el feminismo, tremendo este libro también. El impacto que también hay de las teorías críticas es sobre la investigación jurídica. Es un gran impacto que hay en este campo de la investigación, que ya eso queda para otro momento, pero es para hacerles ver a ustedes los diferentes ámbitos donde estas teorías, como dijo Gaspar, han generado este enfrentamiento, vendría a ser, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino en diferentes ámbitos. Hasta acá es lo que tenemos en la clase de hoy. ¿Dudas? ¿Consultas? Estamos para eso. No sé si Leandro y Olivia tienen ganas de reaccionar a alguna de estas cuestiones, si lo han podido entender, pero estaría bueno, su opinión es libre y bien recibida. Si alguna vez han escuchado sobre estas teorías críticas en alguna parte de las materias, o cómo creen ustedes, a ver si lo han visto algo en la facu, o es la primera vez que lo ven. Las teorías críticas creo que nunca, creo que las constructivistas sí, o sea, la crítica al formalismo sí, pero creo que las críticas como así, si lo hemos visto, ha sido como muy poco, creo yo. No sé si se entiende. ¿Cómo se dice? Y algo en el texto como que sí me pareció que como que demora en entender también esto de que ambas cosas son una crítica al formalismo, porque yo pensaba que las teorías constructivistas como que seguían dentro del formalismo cuando leí el texto. Entonces eso es como, me ayudó, digamos, la clase. Así que eso. Buenísimo. Son las respuestas al formalismo. Leandro. A mí me ha atrapado mucho el texto, sinceramente lo he terminado en muy poco tiempo y en base a lo que he leído, he podido comprender sobre la teoría de la adjudicación, que en base a la teoría sociológica, que es como una especie de fusión que no se basa en no es como una guía de conducta, sino como que los jueces hacen a ver, es como un primer paso lo que dicen hacer para después pensar las otras estrategias para llegar a un resultado más conveniente. En tanto, en esos presupuestos aparece lo que dice la teoría de Kennedy, que estaría los argumentos no deductivos que influencian en la decisión resolutiva del juez. Está la libertad y restricción judicial de su conducta, y
Y la tercera era que esa conducta no se debía a la conveniencia pública. Ujú. Esos eran los tres presupuestos que el juez debía perseguir para llegar a la resolución más conveniente. Perfecto. No sé qué Eso es de lo vamos a ver ya casi al final de la unidad. Vamos a ver esa teoría así más ampliamente. Vamos a ir. Ahora lo interesante es esto, y que ustedes entiendan esto del formalismo, gracias Olivia por decirlo, que son las como respuestas que intenta dar al formalismo, estas críticas que hace de estas dos teorías al formalismo jurídico. Ahora lo que sigue en la próxima clase es el texto de Saba, que va a ser la clase del día martes. ¿Es así, Gabriel, no? Sí, martes. Sí. El texto de Saba, los invito a leerlo, si es que antes de la clase, si es que tienen un poquitito. No se olviden que lo que buscamos es que ustedes lean, se pregunten, consulten, duden y escriban. Para vos, Olivia, para vos, ya se fue Franco. No está, ¿no? No, no está. Dudas o consultas, tenemos ahí dentro del aula, está el mail de Derecho Estado Sociedad, @derecho.unt.edu.ar, y también tenés mensajes privados por el campus si tenés, y hay un foro de consulta. También si querés hacer, hay una encuesta que nos sirve a nosotros como para saber un poquito de vos. ¿Ah? Así que te invito a hacerla, está en la pestaña. Ahora comparto pantalla y pongo un poquitito les voy avisando más que nada el campus para que vean. Ahí está. Ahí tenés dentro de encuesta y foro, está la encuesta, Olivia. Gracias, Leandro, por hacerla. Nos conocemos, tenés que estar. Y acá hay foros de consulta, si es que tenés dudas, o si querés algo puntual, podés mandar mensajes. Y acá está la unidad 1, donde ustedes van a ver cuál es la forma. Está la guía de lectura y está subida la primera clase. Ahora siguiente vamos a subir esta clase que está siendo grabada para que ustedes vean. Y la presentación de PowerPoint. ¿Mm? Y hay un cronograma también de la materia para que lo puedan ver, Olivia. Bien, muchas gracias. Yo voy a hacer, termino ahora, hago la encuesta. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, Lau, ¿algo más para agregar? No, dudas o consultas, escriban sobre este texto. Sé que es un poquitito en la primera parte medio engorrosa, esto de teorías constructivistas, de teorías críticas. He tratado de ser lo más escueta y simple posible, no sé si lo he logrado. Gracias, Gabriel, por tus aportes. Todo suma, gracias, Gaspar, a esto para hacerlo como más llevadero a la parte esta. Bueno, perdón por la cantidad de intervenciones. Bueno, gente, entonces quedamos para el martes que viene. Ahí empiecen, porfa, a leerlo al texto de Saba, como decía Lauri. Y bueno, y si mantener el diálogo por los canales, pues ya sea por el email, por el aula virtual. Y bueno, muchísimas gracias y sobre todo traten de actualizarse con la literatura, la guía y las clases que quedan grabadas. Eso está bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Leandro. Chao, Hasta Olivia. luego. Chao, Chao. chao. Gracias, profe. Chao. Hasta la Chao. próxima.